mucha deficiencia acá en Argentina de vitamina D? Yo te puedo contestar por algo de un familiar, pero bueno, tengo una prima que vive en Tierra del Fuego. Y el tema de la exposición a la radiación solar, la vitamina se hidroxila en el riñón y se activa por acción de la radiación ultravioleta. No, de la radiación ultravioleta no, del sol. Bueno, el sol. Sí, bueno, pero los rayos UV son nocivos, no es lo mismo. UVA, UVB son nocivos. Pero bueno, sí, tiene que ver con eso, y los países que están del paralelo 40 para abajo, o cercano para abajo, es decir, que tenemos menos sol, tenemos más riesgo de deficiencia. Y también ya se ha probado que el que tuvo deficiencia alguna vez es posible que la vuelva a tener. Así que en general las obras sociales están cubriendo un dosaje por año de vitamina D, ¿sí? Así que si ustedes alguna vez lo tuvieron, algún familiar, bueno, en Tierra del Fuego ya se lo hacen a todo el mundo, suplementan a todos porque es algo ya frecuente, endémico en esa zona, ¿sí? Pero luego en otras zonas donde por ahí tenemos un poquito más sol, como en Buenos Aires o más al norte, de todas maneras tenemos una época del año con poco sol, ¿sí? De hecho, ahora, a las 7 de la tarde ya no tenemos sol, en el verano todavía lo tendríamos, ¿no? Así que bueno, sí, tenemos bastante problema en Argentina con déficit de vitamina D, se suplementa y con alimentos no se cubre, ¿sí? Con alimentos no se cubre. Se suplementa vía oral, lamentablemente es eso lo que se ha encontrado hasta hoy. Y si no tomar sol, 15 minutos de sol diario, pero aún así hay personas que tienen exposición al sol, esos 15, 20 minutos de sol diario, y aún así tienen deficiencia. Así que estamos complicados con la vitamina D. Perdón, Sí. La vitamina D, aparte, el sol no es un precursor, ¿no es que también tenés que tener buenos niveles de calcio y otras cosas? Capaz estoy confundido. No tanto de calcio, pero sí se activa la vitamina D3, se activa en la piel, la tenemos en la piel, así que se activa con el sol. Que esa es la vitamina D que más podemos llegar a tener activa, pero la que consumís con alimentos, poco. Vieron que la leche también está fortificada con vitaminas A y D, eso es por los gobiernos. El gobierno argentino, bueno, se decretó una ley en algún momento, no sé qué ley será, lo van a ver en la carrera seguro, donde se suplementó a la sal con yodo, por problemas de tiroides, más que nada de bocio, pero endémico más en el norte, no tanto acá. Pero bueno, para que no haya tanto ese problema, por deficiencia de yodo, se yodó la sal. El problema es que el hipertenso que no consume sal, bueno, ahí consumirá menos yodo. Y luego, bueno, los lácteos con vitaminas A y D, la leche, ¿no? Y la vitamina D, bueno, no hay suplemento de vitamina D, la tenemos que tomar con el sol, y si hay deficiencia, suplementar, porque aunque tomemos sol, ya está probado que no aumenta. Sí, aumenta muy poco. Pero ¿en qué se basa? Porque, por ejemplo, yo un verano tomé sol todos los días y me hice los estudios en marzo, esto fue el anterior año pasado, y me dio deficiencia de vitamina D. ¿Te dio déficit? Sí, y estaba tipo negra, tomaba sol todos los días y no me cuidaba tanto, no era tan consciente. Igual me dio bajo los valores. Sí, bueno, no sé exactamente cuál es la causa de la deficiencia, pero aparentemente hay también una, después se los busco, no les quiero mentir, a mí si algo no lo sé, prefiero decirles que no sé, porque la verdad que no es algo que yo esté estudiando todo el tiempo. Por ahí me la paso estudiando estudios científicos de otras cosas, no de esto. Pero después los puedo buscar, cuál es la causa más frecuente de hipovitaminosis por vitamina D. Pero aparentemente el que ya tiene una deficiencia tiene más riesgo. En algún momento por ahí la vas a volver a tener. Yo que vos me haría sí, para todos, hacete un dosaje por año, ¿sí? Medítela una vez por año y te la vas viendo, como te la controlás. Sol con protector es muy nocivo, el cáncer de piel es el más frecuente en el mundo, así que cuídense. Bien, vamos con la clasificación de lípidos. Igual interrúmpanme lo que quieran, Vamos con la clasificación. ¿Te puedo hacer una aclaración? Sí. Disculpa que te interrumpa. Estoy mirando, acá tengo el Leninger. ¿El qué? El Leninger, el libro de bioquímica. Sí. Igual no sé si se ve ahí.
¿Se ve? ¿De qué edición? ¿De qué año? Porque si es una vitamina D, si es algo de vitamina D, Sí, debe estar dice viejo lo que está en el Leninger, ¿eh? Dice que se activa por la luz ultravioleta, por la radiación ultravioleta, figura. Bueno. Qué sé yo, estoy mirando acá porque tengo el libro este y a veces miro porque consulto algunas cosas, pero... Sí, bueno, por la luz del sol, sí. Pasa que dentro de la luz ultravioleta tenés los rayos UVA, Claro, los UV, UV, diferentes sí. rayos. Es más conveniente, sino como profesional de salud, decir que se activa con el sol. Cuando empezás a hablar de rayos UV y de luz ultravioleta, te metes en un tema donde puedes hacer aguas. Por Claro. eso, mejor decir se activa con el sol, no ultravioleta. ¿Sí? Bien. De igual, después podemos ver alguna actualización sobre vitamina D. Eso lo podemos hacer. Más si les interesa. Gracias, Claudia. No, Bien, por favor. seguimos entonces. Vamos a tener la clasificación de lípidos. Yo les diría que la clasificación la estudien, háganse cuadritos. Entre ustedes yo sé que se pasan infinidad de cuadritos, hasta veo que los venden. Yo me muero cuando veo que entre ustedes se venden resúmenes. Bueno, hagan lo que quieran. Si quieren, yo en mi vida compré un resumen de nadie. Entre compañeros nos pasábamos los resúmenes, o me los hacía yo misma. Bien, entonces, acá cada uno se hace su resumencito y se lo estudia. Entonces, la clasificación, van a encontrar diferentes tipos de clasificaciones. Lo que les sugiero es que vean la clasificación que está en el libro de blanco y la que se haya dado en el teórico, ¿sí? Porque el teórico, quien haya dado el teórico, después hace las preguntas del tema. No me acuerdo si lo dio este año el teórico Aldana o Noelia, porque ellas dos son las que en general dan lípidos. Pero bueno, sigan lo que hayan dado en el teórico, ¿sí? Entonces, los simples van a ver que son los lípidos más simples a nivel de átomos, que tienen fundamentalmente carbonos e hidrógenos, ¿sí? Y después vamos a tener complejos que tienen carbono, hidrógeno y algún otro átomo más. Pero después se va complejizando bastante la cosa. Vamos a ir viéndolo ahora. Estúdiense esa clasificación. Y también requiere eso, un poquito de estudiar de memoria. Y si les soy sincera, lípidos es el tema que a mí menos me gusta de este cuatrimestre. En general, toda la clasificación de lípidos. Ácidos grasos es hermoso, ahora lo vamos a ver. La clasificación de lípidos es aburrida porque requiere estudiar de memoria. Y bueno, una parte de memoria tiene esta materia. Después hay mucha relación. Entonces, vamos a ver. Vamos a poder también clasificarlos en saponificables e insaponificables. ¿Están viendo la diapositiva que dice saponificables? Sí, sí. Bien. Entonces, los saponificables van a ser los que tengan ácidos grasos, ¿sí? Y los insaponificables no van a tener ácidos grasos. Y de hecho, los saponificables, algunos de ellos van a tener algo de polaridad y otros no. Ahora vamos a ir viéndolos. Pero todos estos que tenemos a la derecha, que son insaponificables, son más complejos. Vamos a ver que son lípidos más complejos, ¿sí? Y no tienen ácidos grasos. Y pueden formar jabones. A ver, ¿qué significa que puedan formar jabones? Porque esto seguramente debe estar en el teórico, lo pueden también leer del libro, léanlo. Yo no voy a hacer las preguntas de lípidos, no sé qué se va a preguntar, todavía no miré preguntas del examen de este tema. Después, para el repaso, bueno, sí, por supuesto. Pero, ustedes acuérdense que cuando tenemos un ácido graso, que ya lo vimos en clases con algunos grupos funcionales, el ácido graso tiene una cadena larga de carbonos y un grupo carboxilo en la punta, ¿se acuerdan? El grupo carboxilo es el grupo ácido o ácido orgánico, que esa es la parte polar del ácido. Ahora vamos a ver una figura del ácido orgánico, perdón, del ácido graso. Pero acuérdense que esa parte que es polar, porque es un ácido, puede formar una sal, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver con esto, que pueda llegar a formar jabones o sales. ¿Qué pasa cuando ese ácido graso, el ácido graso, se junta con un metal? ¿Sí? Pierde el hidrógeno y en lugar de ese hidrógeno se le adhiere un metal o se sustituye por un metal como por ejemplo sodio. Se va a formar una sal grasa y por eso se le dice jabón, ¿sí?
Ahora lo vemos con alguna imagen para que lo entiendan mejor igual. Y a esa sal grasa, ¿sí? A esa sal, cuando se le agrega algún metal alcalino es que se forma, ¿sí? No lo vamos a ver mucho acá en la práctica. Pasa con Meet que tiene un sistema muy malo para pasar diapositivas, que tengo que estar achicándolo para poder pasar de diapo. Bueno. Ahora vamos con los ácidos grasos. Esto es una parte muy importante de la clase, ¿sí? Comprender cómo se forman los ácidos grasos. Los ácidos grasos van a tener una cadena de carbonos y el grupo carboxilo en la punta. ¿Todos ubican dónde está el grupo carboxilo acá? Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a abrir voy a abrir el Paint. No, para colmo me anda tan mal que no me están dando tan bien la compu. A ver. Esperen que voy a proyectar el Paint para poder explicarlos mejor. Ay, perdón, estoy con la pantalla táctil porque no me están dando el mouse de la computadora. Rarísimo. Bueno, esperen que voy a presentar toda la pantalla. Ahora yo me veo gigante, seguro. Acá. Compartir. Bien. Entonces, ¿ahora están todos viendo el Paint? ¿Sí, no? Sí. Ahora sí. Bueno, entonces. Sí. Un ácido graso va a estar formado por una cadena de carbonos que pueden ser de diferente cantidad de carbonos. Y en la punta vamos a tener el grupo carboxilo. El grupo carboxilo es esto, ¿sí? Todo esto que marqué ahí en rojo, ese es el grupo carboxilo. Y este hidrógeno que tenemos acá, ese hidrógeno, es el que le da la característica de ácido. ¿Qué quiere decir? Que ese hidrógeno lo podemos perder, ¿sí? Entonces, si este hidrógeno lo perdemos, como un protón, ¿sí? Lo perdimos acá, le queda una carga negativa, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando perdemos un hidrógeno le queda la carga negativa? Entonces, ¿qué pasaría si acá tenemos un sodio, que sería un metal, como decía ahí? Se puede unir acá, donde está este sodio que está acá, podría unirse acá, ¿sí? Entonces, de esta manera me quedaría algo así como un jabón, ¿sí? Pero para que se pueda formar un jabón necesitamos tener algún ácido graso o algún grupo polarcito por ahí, ¿sí? Para que ese ion sodio, que tiene una carga positiva, lo atraiga esta carga negativa que hay acá en la punta cuando pierde el hidrógeno, ¿sí? De esa manera se formaría un jabón. Bueno, avancemos. Voy a borrar esto. Ahí está. Entonces, de vuelta, acá teníamos a un ácido graso. Y dentro de los ácidos grasos vamos a poder tener ácidos grasos de cadena corta, media y larga. ¿Saben cuándo son de cadena corta, cuándo son de cadena media y cuándo de larga? Sí, de acuerdo a la cantidad de carbonos. De acuerdo a la cantidad de carbonos, exactamente. ¿Cuándo dirían ustedes que tienen ácidos grasos de cadena? ¿Cuándo es ácido graso de cadena corta? Cuando tiene menos de 8 carbonos. Bien, esto va a tener que ver, qué bueno que dijiste eso, porque esto tiene que ver un poco con el libro de donde estén estudiando, ¿sí? No me acuerdo qué dice el libro de Blanco. Miren, el otro día fui a la feria del libro y encontré que en la editorial El Ateneo había, ¿cómo se llama?
había 2 por 1. Así que me compré el libro de Blanco, la última edición. Y además otro libro, lo pagué la mitad. El 50% de descuento, así que estaba chocha. Bien. Entonces, según el libro, siempre lo que diga el libro de Blanco, ¿sí? Pero si los ácidos grasos son de cadena corta, van a tener una cadena carbonada de menos de 6 carbonos. ¿Están todos viendo acá que se proyecta esto? Sí. Sí. Me están dando tan mal. Encima estas diapos no son mías, no sé ni de quién son. Me anda muy mal la computadora. Bueno, ahora veo si no de cambiar de máquina. Porque cuando proyecto me proyecta otro. Ahora están viendo el cuadradito que dice menor a 6 carbonos es de cadena corta o no. Ay, qué bueno. Bien. Bueno, entre 8 y 14 vamos a decir que son de cadena media y ácidos grasos de cadena larga van a ser mayores a 14. ¿Sí? Bien. Los ácidos grasos son monocarboxílicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen solamente un grupo carboxilo en una punta. ¿Sí? Todos son así. Y en el organismo humano, anótense esto, el organismo humano en general puede sintetizar ácidos grasos, y uno de los ácidos grasos más comunes que fabrica el organismo es el palmítico, que tiene 16 carbonos. Ahora, Profe, sí. perdón, te hago una consulta. Si tiene cadena corta, ¿no sería menos de 8? Porque ahí no se estaría dejando afuera los de 7 carbonos. En general son de cadena par. Ok. La mayoría son de cadena, Listo, par. gracias. Sí, la mayoría son pares, no les dije eso. Es raro encontrar alguno de cadena impar, son pocos. Sí hay algunos, pero poquitos. Y además tiene otro metabolismo. Después lo vamos a ver cuando vemos la clase de metabolismo de lípidos, de síntesis y de catabolismo. Pero para el segundo cuatrimestre. Bien, ¿están ahora viendo la diapositiva que dice propiedades de los ácidos grasos? No. No, seguimos viendo la misma. Es un tema. Qué fastidio. Odio las clases virtuales por estas cosas. Si el dispositivo, por lo que fuera, te anda mal, pasan estas cosas. Bueno, ahora voy a ver de cambiar de computadora. Bueno, quédense con la clasificación que esté en el libro de Blanco o la que se haya dado en el teórico, ¿sí? Que debe ser la misma. Bien, no puedo pasar de diapositiva. Tampoco puedo moverme, se me tildó la pantalla, chicos, chicas. Dame un segundo, ¿eh? A ver, no se vayan, yo tengo no sé si me están escuchando ahora, se me tildó la máquina, no sé qué pasó. Sí, no se vayan, que voy a tapar la máquina y volver si me llego a ir, ya vuelvo en un segundo, ¿sí? Espérenme. ¿Querés que me fije a ver si se puede compartir desde acá? ¿Que alguien comparta las diapos? No sé si se podrá. Yo estaba buscando el Power acá en el campus. Yo lo acabo de descargar de acá del campus, a ver si se puede compartir y subir por acá, y se podrá pasar. Bueno, espera. A ver. Es el PDF del teórico, me parece. Claro, es el mismo, sí. Ahí, a ver. Igual nada, ahí fue a buscar, así que...
¿Querés que pruebe a ver si se puede mirar? Se fue la profe, creo. No, le pregunté a Iván a ver si se puede, Sí, Iván. sí, se puede. A ver, yo podría compartir. Yo tengo acá justo la bajé justo porque le iba a proponer eso, pero Sim se fue a cambiar la compu. Porque ya le andaba mal la compu, me dijo. Si no, acá lo estoy mirando el archivo, viste, capaz que se puede... Que ella vaya hablando y vamos pasando las diapos desde alguna máquina. Bueno, cambié de computadora directamente, no sé qué le pasaba a la mía personal. Estoy con la Laura. A ver si... Ahí seguimos, ¿eh? Esta va a andar bien. Si se te complica así, yo puedo ir pasando las diapos. Tengo acá el No, PowerPoint. no, gracias, corazón. Ya igual lo... Ay, me siento una vieja diciendo corazón. Ya está. Ya está. No, esta compu anda perfecta, así que no va a pasar nada. Nuevita. Estoy sin cámara, yo creo, ¿no? Sí, no te ven. Bueno, Profe, ahí pongo. Sí. antes de que continúe, le hago una pregunta. Del práctico pasado había quedado la parte, creo, de polisacárido. ¿La van a dar? Sí, lo vamos a dar. Vamos a darlo la semana que viene. Es re fácil eso. Lo va a dar Iván eso. Bien. Bueno. ¿Ahora ven? Sí, sí.
Ay, ya pensé que no lo veo. Bueno, ahora sí, sigamos. Sí, se ve, se ve. Es bastante sencillo, ¿sí? Acá tenemos un ácido graso, como el que dibujé recién en Paint, con el grupo carboxílico a la derecha, que está ahí circulado en rojo, y el resto, todo ese zigzag, son la cadena carbonada, ¿sí? Acuérdense que cada puntito de ese zigzag significa que hay un carbono. Y el resto, ¿se acuerdan que cada carbono puede unirse a cuatro elementos más, ¿sí? Puede hacer 4 enlaces. Entonces, el resto va a estar completo por hidrógeno, ¿sí? Y recuerden, y esto sí le tiene que quedar muy claro, que toda la cadena carbonada o toda cadena hidrocarbonada es absolutamente hidrofóbica, no se mezcla con el agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el ácido graso tiene cadena corta, tiene más posibilidades de ser soluble, ¿sí? Un ácido graso más cortito es más soluble que un ácido graso con una cadena carbonada más larga. Esto es lógico, ¿no? Van relacionando a que cuanto mayor largo de cadena tenemos más porción hidrofóbica, o sea que es menos soluble. Eso acuérdenselo porque es un tema que podemos tranquilamente tomar como pregunta de parcial, ¿sí? A mayor longitud de cadena carbonada, mayor insolubilidad en agua, ¿sí? Más insoluble. Bien, después hay otras relaciones que también podemos hacer con respecto a la temperatura de fusión y de ebullición. ¿Qué es la temperatura de fusión? Es el cambio, gaseoso iba a ser, es el cambio de estado de qué a qué. La fusión, fundir algo. De sólido a líquido. Exacto, es el cambio de sólido a líquido. ¿Y la ebullición? ¿Cambio de qué a qué? De líquido a gaseoso. Exacto, líquido a gaseoso. Entonces, acá la relación va a ser similar, ¿sí? A mayor longitud de cadena va a tener mayor temperatura de fusión y de ebullición. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo vamos a pensar en, por ejemplo, vamos a hacer dos relaciones, ¿sí? A ver, yo tenía otra diapositiva acá. Pero bueno, respecto al punto de fusión, por ejemplo. Pensemos en la manteca. La manteca es un derivado de la leche, ¿no? La leche tiene ácidos grasos de cadena corta y media, en general. Tiene algunos de un poquito más larga, pero en general son el caprílico, capriórico, cáprico, caprílico, caproico, y me falta uno. Laúrico, ahora lo vemos. Pero tiene fundamentalmente cuatro tipos de ácidos grasos y son todos saturados. Acuérdense que los lácteos en general tienen más grasas saturadas, ¿sí? Los lácteos, cualquier lácteo. Y la leche, perdón, y la carne también. Bien, entonces pensemos en la manteca. A temperatura ambiente, depende si hace calor o no, pero a temperatura ambiente, si tengo aceite de girasol y manteca y hace un poco de frío, 15 grados, ¿qué se imaginan? ¿Cómo está esa manteca? ¿Está derretida o está sólida? Sólida. Piensen esto para el examen también, hagan esas relaciones con los alimentos. En general encontramos sólidas, ¿sí? La manteca funde, a ver, ¿quién me googlea el punto de fusión de la manteca? No me lo acuerdo. De 26 a 31 grados. Gracias, ¿quién dijo eso? Yo, Jan. ¿Leonel? ¿Iván? Jan. Ah, Jan. Parecido. Exactamente. Qué lindo nombre, Jan. Entre 26 y 30 grados, que de hecho, yo me acuerdo de mi mamá cuando hacía tortas, era la manteca punto pomada. Entonces la dejaba, si hacía calor, la dejaba un rato a temperatura ambiente y al rato la tenías ya media derretida, ¿no? Pero si hace frío, no. O sea que el punto de fusión de la manteca, acuérdense, si hace frío la tenemos un poquito más sólida, por eso la guardamos en la heladera, la manteca. Y los aceites no. Los aceites, si están a temperatura ambiente, no hay ningún problema, ¿sí? Siempre están líquidos. De hecho, ¿qué pasa si queremos congelar un aceite? ¿Se congela o no se congela? Veamos, ¿qué tipo de aceite? ¿Sí? Entonces, en general, ¿por qué? ¿Por qué la manteca es sólida a temperatura ambiente y por qué los aceites serían líquidos a temperatura ambiente? Esto tiene que ver con la saturación y la insaturación, porque también tiene que ver con esto, ¿sí? Las grasas saturadas, cómo se comportan y cómo se comportan las insaturadas. Ahora lo vamos a ver. A ver. Esto quedó mal. Esta es un poco de la clasificación. Estudianla, lleva ese tiempito que les dije.
vamos a tener, no, esto es sobre ácidos grasos, perdón, me mezclé yo. Tenemos los ácidos grasos, y esto es clasificación de ácidos grasos, ¿sí? Esto es re importante para la materia y lo vamos a tomar en el examen. Tenemos los ácidos grasos saturados y los insaturados. Seguramente habrán escuchado hablar, pero hasta en propaganda, publicidades, en paquetes de galletitas y por todos lados que nos hablan de ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Qué significa que un ácido graso es saturado? ¿Todos tienen claro qué significa eso? Que toda la cadena carbonada tiene carbonos simples, ¿sí? Carbono simple, que no hay ni dobles ni triples enlaces. En cambio, los ácidos grasos insaturados tienen por lo menos un doble enlace. ¿Sí? En la alimentación, en general, son ácidos grasos o saturados o insaturados, con dobles enlaces, triples no, dobles, ¿sí? Bien, después dentro de esos ácidos grasos insaturados, podemos tener mono o poli. Monoinsaturados cuando solamente tienen un doble enlace, como por ejemplo el ácido oleico, ¿sí? El de las aceitunas, el aceite de oliva, ¿sí? El ácido oleico, el aceite de oliva tiene mucho ácido graso omega 9, ¿sí? Que es monoinsaturado, tiene solamente un doble enlace. Y los poli tienen más de dos o más dobles enlaces, ¿sí? Y después vamos a hablar un poquito de cuáles son los ácidos grasos que son esenciales, que son los que nuestro cuerpo no puede sintetizar. Y son importantes consumirlos con la dieta. Bueno, lo van a ver también toda la carrera esa. Esa clasificación de ácidos grasos, también estudienla, les va a servir para la carrera, para bioquímica, para toda la vida. Bien, vamos a hablar un poquito de esto ahora. Entonces, para simplificar y resumir, los ácidos grasos saturados, recuerden, van a tener solamente en la cadena carbonada enlaces simples, carbono-carbono. Esto le va a permitir también libre rotación. Los ácidos, cuando los dobles enlaces tienen más energía, ¿sí? Acuérdense de eso. En un doble enlace carbono-carbono hay más energía porque hay más electrones uniendo esos dos carbonos, ¿sí? Así que ese enlace doble es rígido. Acuérdenselo también para la clase que viene eso. El doble enlace es rígido y pierde movilidad esa parte de la molécula. Y ahora vamos a ver que también puede dar una configuración espacial eso. Con las fuerzas de Van der Waals, los que estudiaron esto en el CBC, son fuerzas intermoleculares débiles entre átomos, ¿sí? Fundamentalmente en uniones no polares. Y recuerden eso, que los ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente. Anótenselo, porque después quiero que en el día del examen no lo estudien de memoria, que puedan relacionarlo, porque después ya estamos vueltos con una pregunta y no saben qué contestárselo, ¿sí? Bien, los insaturados, entonces. Acá tenemos un ácido graso cis, como el que vemos acá. Vamos a tener por lo menos algún doble enlace. Si es monoinsaturado tenemos uno, si es poli tenemos más de dos o más, mejor dicho. Bien, y acá no hay libre rotación. Y vamos a tener una isomería, cis o trans. ¿Escucharon hablar de los ácidos grasos trans o cis? Sí. Bien. ¿Y a qué les suena? Si yo les digo ácidos grasos trans, ¿a qué les suena? Ácidos grasos trans en los alimentos. De hecho, los octógonos negros de los sellos de los alimentos, actualmente verán que dicen alto en calorías, alto en azúcares, alto en grasas y alto en grasas saturadas. Bien, así que ya suena a que muy buenas no son, ¿no? Bien, y las trans tampoco, ni las saturadas ni las trans. Hay estudios científicos que hay alguna controversia, ¿sí? Entre qué tan malos son los saturados. Con los trans creo que nadie lo discute, son malos, punto. Consumirlos lo menos posible, ¿sí? La alimentación perfecta no existe, pero bueno, consumirlos en la dieta. Los trans son los que son agregados, o sea, en la producción del alimento, ¿no? Los trans lo que hacen es modificar la molécula, ¿sí? Es una modificación que se hace a nivel industrial. Los hidrogenan, son aceites que los hidrogenan y los convierten en trans. Y de esa manera se vuelven sólidos y son baratos y le dan como buenas características organolépticas, le dan buen sabor a los alimentos. Entonces vamos a encontrar un montón de alimentos y duran más además esos alimentos. Industrializados, de paquete en general, que tienen ácidos grasos trans. La mayoría de las galletitas,
cualquier cosa de paquete que tenga alguna grasa, seguramente tiene grasa trans. Entonces, no son buenas para el organismo. Profe, la margarina era un caso de pura, es el caso. La margarina es justo el mejor ejemplo, porque la margarina es pura grasa trans. A veces dicen algunos, bueno, entre consumir manteca y margarina me quedo con la manteca. La verdad que si vas a comer una grasa de esa, come cualquiera, porque las dos son malas. Pero bueno, podríamos decir que es peor, si se quiere, la margarina, pero la verdad es que el día que la quieras consumir, yo soy partidaria, que el día que quieras consumir algún producto de eso y lo comas y listo, ya está. Que no sea parte del día a día y punto, ¿se entiende? Que no sea parte de tu alimentación diaria consumir ese tipo de grasas. Bien. Ahora, ¿ven si yo voy moviendo esto o no? Profe, perdón que interrumpa. ¿Cómo eran entonces los insaturados? ¿Es entonces la transformación industrial de lo líquido a lo sólido? ¿Eso sería el insaturado? No, es hidrogenar una Perdón, el trans. Perdón. El trans, en general, hay poquitos en la naturaleza, hay poco trans en la naturaleza. La mayoría de los trans los obtenemos a partir de hidrogenación de aceites en la industria alimentaria, ¿sí? Pero si no, es muy, muy poco probable que lo encontremos en la naturaleza, en los alimentos. Gracias. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, seguimos entonces. A ver si puedo dar la clase. Si yo hago esto, no, lo ven re mal seguro. Bueno, acá ven que aparecen unos cositos verde, a celeste, rojo, ¿o no? Sí, se ven. Sí, se ve. Buenísimo, buenísimo. Bueno, esto es un poquito de nomenclatura, lo tienen que saber, sí, claro, lo tienen que saber. Vamos a hablar de un ácido graso en este momento. Un ácido graso que es muy conocido, muy importante, que es el ácido linoleico. Este ácido graso es un omega 6 y ahora vamos a explicarle también un poco de la notación científica para que aprendan cómo se nombra a un omega y qué es un omega, ¿no? Bien, entonces, este ácido graso, el ácido oleico, yo ya lo conozco. A ver si lo tengo acá. Acá ven todo, ¿ven la molécula de abajo también? Sí. Qué bueno que se proyecta bien. Bueno, este ácido graso tiene 18 carbonos, el ácido oleico, ¿sí? También vamos a ver el ácido linolénico después. El ácido oleico, ¿por qué es importante? Porque es un ácido graso esencial. ¿Cuántos ácidos grasos esenciales hay para el organismo humano? ¿Cuántos? 2. Excelente, 2. Nada más. ¿Sí? El ácido oleico, que es este, y el ácido linoleico. Cintia, es linoleico y el linolénico. Ay, sí, lo dije mal. Linolénico. Ahora lo vamos a ver, gracias. Leo, ¿no? Linoleico, que es este, y el linolénico. ¿Lo escribís en el chat, porfa? Que acá no está escrito. Escribilo con mayúsculas. Sí, ahí lo escribo. Buenísimo, gracias. Este es el linoleico, que es omega 6, que es esencial, y el que va a escribir ahora Leo en el chat, que es el linolénico. Se lo aprenden de memoria para toda la vida, para el examen, para siempre, ¿sí? Son los dos esenciales. ¿Y por qué son esenciales? Porque nuestro organismo no los puede sintetizar, no los puede fabricar. ¿Por qué no los puede fabricar? Porque le faltan enzimas que pongan los dobles enlaces en esos carbonos, ¿sí? No puede poner un doble enlace en ese carbono, en el omega 6 ni en el omega 3. Después hay otros ácidos grasos como el araquidónico, que se le dice que es semiesencial porque deriva de uno de ellos, ¿sí? Entonces, todos los que derivan del ácido linoleico y del ácido linolénico tienen su carácter parcial de semiesencial, pero no son esenciales. Los esenciales son estos dos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el organismo no los puede sintetizar, pero los necesita, los tenemos que comer, ¿sí? Con la dieta. Bien, el ácido linoleico, que es este que vemos acá, es muy fácil de cubrir, es facilísimo, está en la mayoría de los aceites, ¿sí? En el mundo vegetal, está en la mayoría de los aceites. Luego, el linolénico, que es el que escribió León ahí en el chat,
que es el omega 3, es un poco más difícil de cubrir, porque está en algunos pescados, en las nueces, en la chía, en algunas algas, y para de contar. Hay muy poquitos alimentos que tienen omega 3, ¿sí? Entonces, en general, no, ahí nos falta cubrirlo. En algunos casos también se puede consumir las chia caps o el aceite de pescado en cápsulas, ¿sí? Porque se vende en farmacia. Bueno, yo tengo acá en casa, a veces tomo. Bien, acá entonces, vamos a hablar de esta notación científica que vemos. Así se nombraría el ácido linoleico. Ácido cis 9,12 octadienoico. Y además es un omega 6. Cis, ¿por qué? Fíjense que acá abajo estamos con una configuración cis. A ver, vamos a hacer una diferencia porque acá justo no tengo ningún trans, pero no puedo abrir el Paint o una cosa o la otra, pero a ver. Ay, ahora puedo. Quiero dibujarles me hace perder tiempo el... Profe, en la isomería cis es como que hay un quiebre, ¿no? Sí, ahí se los quiero mostrar con un dibujito. Me hace perder mucho tiempo dar clase virtual. Esto lo haría mucho más rápido en la presencialidad. Exacto, es como que hay un quiebre. Nunca lo expliqué así, pero podemos decir un quiebre también. Ah, encima esta no es táctil, esta compu. Uf, bueno. No tengo mouse así para escribir. Bueno, el cis es como lo vieron recién. Y el trans sería así, con un doble enlace acá, y de repente como que se da vuelta la molécula, ¿sí? Como que empieza, como que cambia la configuración. En realidad acá me equivoqué. Es como la forma silla y la forma bote que se le dice. Igual esto en el libro de Blanco está bien explicado, no van a tener complicaciones en entenderlo, ¿sí? Esto sería trans. ¿Ven que es como así? Y cis sería así. Más como más ordenadito. El trans, bueno, esta patita sería un poco más acá. Así sería trans, ¿sí? Y cis sería así. Bien. ¿Es importante? Claro que sí, es importante. ¿Lo pudieron ver todos? Ok. Sí, perfecto. Ahí seguimos. Yo tengo un lente de contacto que se me está saliendo. Bueno, entonces, volvamos a la nomenclatura. Teníamos que era cis. Si es cis, lo que me está mencionando es que tiene esta estructura como bote y no como silla, digamos, ¿no? Después, 9 y 12, ¿saben de qué está hablando? De dónde están los dobles enlaces. Pero, fíjense, si ustedes ven toda esta molécula de acá abajo, díganme, ¿cuál es el carbono 1? El del carboxilo. Exacto, el carbono 1 es el del grupo carboxílico, o sea, el que está a la derecha, en la punta derecha, ¿sí? Y el último carbono, que sería el 18, es el que está a la izquierda, que tiene grupo metilo, ¿sí? Pero para la notación científica, para la notación omega, lo contamos al revés, lo contamos desde el último. ¿Ven mi mouse cuando lo muevo o no? Sí, se ve. Buenísimo. Entonces, cuando hablamos de notación omega, contamos desde el último carbono como si fuera el primero. ¿Se entiende? Ahora, este es el carbono 1, este es el 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 está el primer doble enlace. Entonces, por eso decimos que es omega 6. ¿Sí? Ahora, el carbono 1 de la molécula era este, el que tiene el grupo carboxilo. Pero, cuando hablamos de omega, el carbono 1 es este, es el último.
Y el 6 quiere decir, o sea, está mencionando el carbono que tiene el primer doble enlace desde el final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá está el primer doble enlace. El segundo doble enlace lo tiene el carbono 9. ¿Sí? Bien, por eso se llama así. Ah, tenía todo esto. Bueno. Esto después lo pueden ver. Es toda la clasificación de lípidos. Fíjense, el ácido butírico tiene 4, ¿lo ven acá bien? El ácido butírico tiene 4 carbonos. El caproico 6, el caprílico 8, el cáprico 10. Estos primeros 4 son los que tienen la leche, ¿sí? Los primeros 4. Lo van a ver después en bromatología, en otras materias también. El láurico tiene 12, el mirístico 14, palmítico 16, palmitoleico, ahí ya venimos con algún doble enlace. El estiárico es saturado también. El oleico, fíjense, tiene un doble enlace. ¿Están viendo esto? Fíjense, el palmítico y el palmitoleico, la diferencia es que el palmítico no tiene ningún doble enlace y el palmitoleico tiene un doble enlace. ¿Dónde? En el carbono 9. ¿Sí? Vamos con el estiárico. El estiárico también es un ácido graso saturado, no tiene ninguna insaturación, ningún doble enlace. Ustedes saben que insaturación y doble enlace es lo mismo, ¿no? O ligadura, que es lo mismo. Insaturación, doble enlace o ligadura es lo mismo. Bien. El ácido oleico. El ácido oleico es un omega 9, ¿sí? Es el aceite, del aceite de oliva, acuérdense ese. Es muy importante, muy beneficioso para el organismo, colabora en la disminución del colesterol, pero no es esencial, ¿sí? Es bueno, pero no es esencial. ¿Lo recomendamos? Sí, claro. Bien. Tiene un doble enlace ¿en qué carbono? En carbono 9. Y así vamos a ver diferentes tipos de ácidos grasos. Vamos a buscar el ácido linoleico. Acá está, ¿lo ven? Tiene 18 carbonos. Fíjense, todos estos tienen 18 carbonos, pero son todos diferentes. ¿Cuál nombraste recién que es importante? El oleico. 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 Es el del aceite de oliva. Sí. Bien. El linoleico y el linolénico. ¿Se acuerdan que eran esenciales esos dos? Sí, linoleico, que es omega 3. Linolénico, omega... Perdón, lo dije al revés. Linoleico es omega 6. Y linolénico, omega 3. Yo me hacía una regla memotécnica porque si no me lo olvidaba. Entonces decía, bueno, el que tiene menos letras es el omega 6, que es mayor. Y el que tiene más letras, que es el linolénico, es el omega 3. ¿Sí? Yo me hacía como una relación así. El que tiene menos letras tiene el omega más alto y el que tiene más letras tiene el omega más chico. Perdón, profe, ¿tenemos que saber la cantidad de carbonos de cada ácido graso o no? Sí, Sí, claro. Van a ser nutricionistas. Y sí. Después esto lo vamos a ver en metabolismo también. El araquidónico tiene 20, sí, lo van a ir internalizando esto. Bien, seguimos. Ay, acá tenía el dibujito. Yo pensé que no lo tengo. Me pasa por usar unas PowerPoint que no las iba a usar otras, pero me gustaron estas. Bueno, acá teníamos la configuración trans y cis. Igual me gustó más el dibujito que les hice yo, ¿eh? Bueno, vamos con esto. Perdón, profe, una pregunta. ¿Y la nomenclatura de los ácidos también? O sea, el cuadrito en sí tendríamos que estudiárnoslo bien. Sí, también. Ok, listo. Gracias. Les podemos poner la nomenclatura y que ustedes nos digan qué ácidos grasos es. Así que sí, ok. estudianlo. Perfecto, gracias. No, al contrario. Requiere mucho estudio esta materia. Bien. Una carrera universitaria requiere mucho estudio y esta materia sabemos que no es una materia sencilla. Requiere horas de estudio. Bien. Acá tenemos 3 ácidos grasos. El ácido estiárico, el ácido oleico y el linoleico. Yo quiero que busquemos en la tablita anterior. Estiárico, oleico, linoleico. ¿Qué pasó? ¿Ya terminaste? No, son las 9. Yo necesitaba. ¿Qué? Hay un audio abierto, ¿eh? Bien. Entonces, vamos a buscar. El ácido oleico tiene 18 carbonos, el estiárico también, y el linoleico, ¿sí?
todos tienen 18 carbonos. Fíjense, el oleico tiene solamente un doble enlace. El linoleico tiene 2 dobles enlaces. Y el oleico tiene 1. ¿Bien? Vamos acá ahora y vamos a interpretar. Esto podría ser una típica pregunta de examen, ¿sí? Entonces, acá tenemos puntos de fusión de ácidos grasos. Y fíjense, el ácido esteárico es saturado. Y los 3 tienen 18 carbonos, ¿sí? Los 3 tienen una cadena carbonada de 18 carbonos. El esteárico es saturado, es decir, no tiene ningún doble enlace. El oleico también tiene 18 carbonos y tiene un doble enlace. Y el linoleico tiene 2 dobles enlaces, ¿sí? Fíjense que a la misma cantidad de carbonos, es decir, al mismo largo de cadena, fíjense que ¿quién tiene mayor punto de fusión? Esto les sirve bastante para el estudio, ¿sí? Fíjense que el que tiene mayor punto de fusión es el esteárico, que es el saturado. O sea que, en general, este ácido graso a temperatura ambiente lo vamos a encontrar sólido. Pero estos dos los vamos a encontrar en estado líquido, ¿sí? Por eso acá hace una diferencia entre grasas y aceites. Bien, tratan de estudiar bien y relacionando. Ay, los escucho tan silenciosos que pensé que había perdido conexión. Bueno. Acá tenemos la comparativa ¿sí? entre el ácido linoleico y el linolénico. Estúdienlo, como les dije antes. Y el araquidónico, que deriva del linoleico. Y acá tienen la nomenclatura de los dos. Esto podría ser una pregunta de examen también. Que les pongamos, por ejemplo, esto y que ustedes sepan si es ácido oleico o linolénico, por ejemplo. ¿Sí? Oleico, linolénico, que nos digan cuál es el ácido graso, así que sí, estudienlo. Igual yo sé que tienen un montón de exámenes para practicar porque nos roban en la cátedra, así que sé que andan dando vueltas. Les aviso que es ilegal, ¿sí? Siempre que haya un examen dando vueltas, alguna pregunta que se filtró, que nos robaron en la cátedra. Pero bueno, las tienen igual. Bien. Profe. Sí. Perdón que te interrumpa. ¿Podrás pasar un segundito a la diapo anterior? Sí. ¿A esta? Sí, gracias. Ahí está, me falta anotar algo. Gracias. Claro, porque creo que estas no las tienen, ¿no? Estas diapositivas. Pero Una pregunta. sí están para descolgar del campus, ¿eh? Ah, ¿están las mismas? Ok. Sí. Sí, decime, ¿qué pregunta? No, en el libro decía, había... Ahora, tranqui. Sí. Hablando del EPA y el DHA, ¿son esenciales también o no entran en eso? No son esenciales. Derivan de estos, pero no son esenciales. Después van a estudiar también todo. Estudienlo al EPA del DHA. Son más esenciales en quienes, en bebés. De hecho, las leches de fórmula infantiles son adicionadas con esos ácidos grasos para que haya un buen desarrollo del sistema nervioso central del bebé, del niño, ¿sí? Así que son muy valorados a edades muy tempranas. En el adulto no tienen la misma importancia biológica, digamos, ¿sí? Bien. Profe, yo una Sí. pregunta. Recién vimos el esteárico, el oleico y el linolénico. Sí. También el libro menciona el láidico. ¿Ese es importante? Sería menos importante. Estos dos son más importantes, el linoleico y el linolénico, porque son esenciales. ¿Sí? ¿Por qué son esenciales? Porque el organismo humano no puede poner dobles enlaces en los carbonos, en los carbonos omega 3 y omega 6. ¿Sí? El resto no son esenciales. Después pueden tener su importancia biológica, por supuesto, estudien todo. Pero los esenciales son estos dos. ¿Sí? Bien. Bueno, las funciones después las pueden ver. Y esto sería qué causaría su déficit, ¿no? ¿Es frecuente el déficit? No tanto, no es tan frecuente el déficit, ¿sí? Se puede llegar a dar
con mayor prevalencia en poblaciones donde la desnutrición es muy alta, ¿sí? En nuestro medio no tanto. No porque no haya desnutrición en nuestro país, para nada. Hay y mucha, más de la que uno piensa a veces. Pero no es tan habitual. Bueno, ¿están viendo la diapo que dice lípidos simples ahora? Ay, qué bueno lo pasa, genial. Bueno, vamos ahora con los lípidos simples. Vamos a ver los acilgliceroles. Hasta ahora vimos lo que son los ácidos grasos, los saturados, insaturados, los omega 6, los omega 3, cuáles que son los esenciales, cuáles son esenciales. Acuérdense que hay otros omega que no son esenciales, que son derivados de estos dos omegas que vimos que son esenciales, ¿sí? Pero de omegas hay un montón. Acuérdense que el ácido oleico es omega 9. Estudien del libro de Blanco, ¿sí? Porque vamos a ir de ahí a preguntar, no ni del TP ni del teórico. O sea, sí, del TP y del teórico también, pero lean el libro, que si no, no les alcanza, ¿eh? Bien. Los acilgliceroles. Los acilgliceroles van a tener esta configuración. Van a tener un glicerol, una molécula de glicerol, que ya la vimos en la clase de hidratos de carbono. ¿Se acuerdan cuál era el glicerol? El glicerol era un hidrato de carbono que era el más chiquito, que tenía 3 carbonos, y el resto eran todos alcoholes. ¿Se acuerdan de eso? El glicerol entonces es uno de los hidratos de carbono más chiquitos que tenemos. Tiene 3 carbonos y después alcohol, alcohol, alcohol. ¿Sí? Es este que vemos acá. Ah, ¿dónde está? No lo tengo acá. Ahora se los muestro. Acá. ¿Sí? Tiene 3 carbonos y a cada carbono tiene unido un oxidrilo o un grupo alcohol, ¿sí? Esta es la molécula de glicerol. Tienen que saberla, por supuesto, van a verla como un comodín en el metabolismo también. Entonces, los acilgliceroles, la característica que tienen es que pueden formar 1, 2 o 3 acilglicerol. Y esto que vemos acá abajo es un triglicérido. ¿Están todos viendo el triglicérido acá abajo? Sí. Genial. Bien, entonces, fíjense, esta es la molécula de triglicérido que la van a ver hasta en la sopa después. ¿Se acuerdan que yo les dije que el tejido adiposo está compuesto por un 90% de triglicéridos? O sea, nuestra grasa corporal de reserva, nuestro tejido adiposo, de vuelta, está compuesto por un 90% de triglicéridos. O sea que adentro del adiposito está lleno de triglicéridos y un 10% de otros lípidos. Y otro dato, el 90% de los lípidos que comemos en la dieta son triglicéridos. De vuelta, el 90% de las grasas que comemos en la dieta, en la alimentación, son triglicéridos. O sea que estos ácidos grasos que tenemos acá son los mismos que están en un aceite o en la grasa animal también, ¿sí? Pero en general no los tenemos como ácidos grasos libres en los alimentos, los tenemos como triglicéridos. Están unidos esos ácidos grasos están unidos a la molécula de glicerol. Ahora, esos ácidos grasos pueden ser diferentes. El ácido graso que está en el carbono 1, por ejemplo, que está acá arriba, puede ser un oleico, por ejemplo. Y este ácido graso que está en la 2 puede ser un estiárico. Y el tercero puede ser un palmítico, ¿sí? O un caprílico, un caproico. Diferentes ácidos grasos pueden estar componiendo un triglicérido, ¿sí? Bien. Este que está acá arriba es un ácido graso libre. Bueno. Vamos con algunas propiedades acá de los acilgliceroles. Acuérdense que podemos tener un 1 monoacilglicerol si solamente tengo un glicerol con un ácido graso. Si tengo un glicerol, una molécula de glicerol con 2 ácidos grasos unidos, va a ser un 2-diacilglicerol. ¿Lo van anotando cuando lo digo? Porque no tengo pizarrón acá. Y recién cuando tengo 3 ácidos grasos unidos a un glicerol es un triglicérido o triacilglicerol. Lo correcto sería decir triacilglicérido, no triglicérido, pero en general decimos triglicérido. ¿Está claro hasta acá? Si no, lo vuelvo a explicar porque es importante. Bien. Y si para alguien no estaba claro, bueno, me avisan cualquier cosa. En la clase de repaso seguramente lo vamos a mencionar de nuevo. Bien. Entonces, bueno, esta es la molécula de jabón que les decía, ¿no? Cuando el ácido graso pierde
cuando se pierde un ácido graso que tiene una carga negativa ahí, o una molécula de hidrógeno que tiene una carga negativa, se junta con un mineral o metal, entonces se puede formar una molécula de jabón. ¿Por qué? Es como una sal grasa, la molécula de jabón, ¿sí? Bien, no es algo que, bueno, no sé si va a entrar para el examen o no, porque no hice yo las preguntas de esto, escuchen el teórico. Bien. Luego, podemos tener acá también isomería D y L, fundamentalmente respecto al glicerol. Entonces, el ácido graso que esté unido al carbono del medio, al carbono 2, si está a la derecha es D y si está a la izquierda es L, ¿sí? El carbono quiral, ¿se acuerdan lo que era el carbono quiral? Era el carbono del medio, que está unido a 4 sustituyentes diferentes. Bien. Y acuérdense una cosa también. Ay, no tengo acá un D y un tri. Acá está. Bien. Fíjense acá. ¿Ven esta molécula de acá? Acá tenemos el glicerol. Carbono 1, carbono 2, que es el rojito acá, y el carbono 3. En el carbono 1 tenemos unido un ácido graso, ¿lo ven? Acá. En el carbono 2, un alcohol, o sea que no tengo un ácido graso. En el carbono 3, otro alcohol. Esto es un mono, es 1 monoacilglicerol, ¿sí? ¿Es polar? ¿Es anfipático o es no polar? ¿Qué les parece esa molécula de monoacilglicerol? Anfipático quiere decir que tiene una parte polar y una parte no polar, ¿sí? ¿Qué les parece? Anfipática. Es anfipático, exactamente. ¿Por qué? Porque los grupos alcoholes que están en el carbono 2 y en el carbono 3, ¿sí? Son, en el carbono 2 y en el carbono 3 tenemos unido de grupos alcoholes que son polares. Esta parte es totalmente no polar. Bien. ¿Todos entienden cómo se formó eso? Vamos un segundito al Paint. Ay, ¿cómo pierdo tiempo con esto? Vamos un ratito al Paint, así les muestro. Bien. Si yo tengo un glicerol que tiene 3 alcoholes, ¿no? Ay, perdón, chicos, chicas, tardo un montón con esto, que son las herramientas que tengo hoy. Estoy dibujando con el mouse del pad, no tengo mouse como ratón. Bien, esto sería la molécula de glicerol. ¿Estamos todos de acuerdo? Quiero que vean cómo es la unión. Y acá voy a tener un ácido graso. Acuérdense que cada puntito es un carbono. Este es el ácido graso, que lo voy a unir al carbono 1. El carbono 1 es este. ¿Sí? Este es el carbono 1. Entonces, ¿cómo se une? Así. Esto se va a perder como agua, así como... A ver. Sí. Esto se va a perder como una molécula de H2O, ¿sí? Como agua. Y ahí va a aparecer la unión. Voy a hacerla con azul. No, con celeste. La unión va a quedar acá. ¿Sí? Que es lo mismo que vimos hasta ahora. Entonces, de esa manera se unió el ácido graso, que es este que tengo acá, se unió a la molécula de glicerol, que es esto que tengo acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y si uno Sí, tres ácidos grasos, uno acá y otro acá, se transforma en un triglicérido. Hasta acá, ¿cómo se llama esto? Monoacilglicérido. Exacto, monoacilglicérido se llama, cuando queda unido así, ¿sí? Monoacilglicerol. Y si lo quiero nombrar bien, voy a decir 1
monoacilglicerol. ¿Por qué 1? Porque en el carbono 1 está unido el ácido graso. ¿Sí? Bien. Y si le uno otro ácido graso acá, si acá le uno otro ácido graso, ¿cómo se va a llamar? Diacilglicerol. Se va a 2 llamar monoacilglicerol. Eso. 2-diacilglicerol. ¿Sí? Y si le uno otro más. Triacilglicerol. Exacto, triacilglicerol. Ay, perdón esta desprolijidad, que es lo que puedo hacer escribiendo con los 2 dedos. Bien. Profe, 2 monoacilglicerol, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo que En qué? vez de diaglicerol, ¿es lo mismo 2 monoacilglicerol? No, 2-di. No, perdón. Sería diacilglicerol si tiene 2 ácidos grasos unidos al glicerol. ¿Sí? Si tiene un ácido graso sería monoacilglicerol, si tiene uno solo. Y si tiene 3 ácidos grasos unidos al glicerol es triacilglicerol. Ahora, si es un monoacilglicerol, yo puedo nombrar en qué carbono está unido ese único ácido graso. Si está en el carbono 1, le digo 1 monoacilglicerol. Si está en el carbono 2, le digo 2 monoacil, y así. Claro, o sea, el 2 monoacilglicerol sería que el ácido, el triglicérido está unido en el carbono 2. Claro, si es 2 monoacilglicerol, sí. Exacto. En este caso, ¿cómo se llama este entonces? Monoacilglicerol. 2 monoacilglicerol. ¿Por qué 2? ¿No está en el carbono 2? En el carbono, ¿cuál es el carbono 2? El que está en color rojo. Claro. ¿Y ahí qué tenés unido acá? Claro, no está unido en carbono 2. Esto es un 1 monoacilglicerol, porque el ácido graso, que acá se ve raro, por eso se los dibujé en el paint, porque acá no se entiende bien que esto es un ácido graso. O sea, si sabes mucho de química, sí, pero si no, te lo puedes confundir. Mirámoslo acá. Acá, ¿esto qué es? ¿Esta molécula qué es? Esta molécula es un triglicérido, ¿sí? Esta molécula es un triglicérido. Se ve medio rara acá, pero es el glicerol. Esta es la molécula de glicerol, estos 3 carbonos. Acá tenemos un ácido graso, acá a la izquierda tenemos otro ácido graso y en el carbono 3 tenemos otro ácido graso. Es un triglicérido, ¿sí? Bien. Y en el parcial, ¿qué no va a aparecer así? Y nombrarlo, por ejemplo. No tienen moléculas dibujadas en el parcial, solo escritas. Ah, ok. Todo escrito. Bien, y aquí, esto es un ejemplo, ¿sí? Fíjense, esto es un triglicérido. Acá arriba de todo, acá arriba tienen el glicerol, ¿ven? El carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3 del glicerol. Y en cada uno de los carbonos tenemos diferentes tipos de ácidos grasos unidos. ¿Lo ven? En el carbono 1 tenemos el ácido palmitoleico, ¿sí? Acá en el carbono 1. En el carbono 2 tenemos el linoleico y en el carbono 3 tenemos un ácido esteárico. ¿Sí? Fíjense, acá el linoleico, que era el omega 6, ¿se acuerdan? Acá lo con 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 tenemos una doble ligadura que es la del omega, ¿sí? Bien, para que ustedes vean eso. Bien, vamos a ver, vamos a ponerle un poco de power a esto porque estamos un poco mal de tiempo. Bien, ceras. Las ceras son moléculas un poquito más complejas, ahora vamos a verlas. Van a tener, son totalmente apolares, ¿sí? Van a ser ésteres de ácidos grasos con una cadena larga y tienen algún alcohol. Ahora vamos a ver un dibujito que creo que con un dibujo lo van a ver mejor. Van a ser sólidas a temperatura ambiente, son insolubles en agua y tienen estas funciones de protección, aislamiento, lubricación. Bien. Vamos a ver algunos lípidos complejos. Estúdienlo igual después con más detalle. Los fosfolípidos tienen gran importancia biológica.
Tienen que saberlo, sí, por supuesto, y también visualicen cómo es un fosfolípido. Así como recién aprendimos lo que es un triglicérido, usen esa base de la molécula de glicerol para también entender la molécula de fosfolípidos, ¿sí? Acuérdense que es la molécula de glicerol para esta clase y para después también les va a servir. Entonces, los fosfolípidos van a tener ácido fosfórico. ¿Cómo están formados? Por un alcohol, un ácido graso y ácido fosfórico. Ese alcohol, vamos a ver cuál es ese alcohol. Por ejemplo, el glicerol es un alcohol, ¿no? Bien, el glicerol puede formar un glicerofosfolípido. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan que la molécula de glicerol es la que tiene 3 carbonos con grupos alcoholes? Bien, el glicerol puede ser el alcohol que forme un glicerofosfolípido, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Fíjense que tiene un grupo alcohol, tiene ácidos grasos y ácido fosfórico. Ya esto les da la pauta que va a ser anfipático, o sea que va a tener un poquitito de solubilidad. Y acuérdense que una de las funciones más importantes de los fosfolípidos es la de componer la bicapa lipídica. Como dijo Claudia cuando empezamos la clase, ¿sí? Que dijo que una de las funciones de los lípidos era la de ser componente estructural de la bicapa lipídica de las membranas biológicas, de las células, ¿sí? Así que, bueno, gran función, gran la que tienen los fosfolípidos, ¿sí? Bien, vamos a tener 2 tipos de fosfolípidos importantes acá, los que derivan del glicerol y los que derivan del efingol. ¿Qué cambia acá? El alcohol. Hasta acá, ¿entienden? Sí. Bien, requiere estudio, porque esto es muy de mirar la molécula, hacerse cuadritos, acordarse de toda la clasificación. Bien, fíjense, acá tenemos un fosfolípido. Esto que está acá en verdecito, acá, ese es el glicerol, ¿sí? Ese es el alcohol. Tenemos el carbono 1, 2 y 3. En el carbono 1 tenemos un ácido graso, en el carbono 2 tenemos otro ácido graso, y en el carbono 3 tenemos un ácido fosfórico, ¿ven? Entonces esto es un glicerofosfolípido. Se parece a un triglicérido en algún punto, ¿lo ven? Que se parece a un triglicérido, pero en el carbono 1 tengo un ácido graso, en el carbono 2 también. Si tuviera un ácido graso, acá en el carbono 3, en lugar del ácido fosfórico, sería un triglicérido, ¿sí? Pero en lugar de tener otro ácido graso, el triglicérido tiene un ácido fosfórico. ¿Los triglicéridos tienen los 3 ácidos grasos siempre para el mismo lado? No, pueden tenerlo por otro lado. Está bien. Bien. En general tienen los vamos a ver de esta manera, ¿sí? Con alguna patita así, si son ácidos grasos cis, ¿sí? Bien. Entonces decimos siempre, esta parte es muy importante, que va a tener una cabeza polar. Los fosfolípidos sí, en general son así, tienen una cabecita así polar para un lado y las 2 porciones no polares, que serían las colas de ácido graso. Esta es la cola del ácido graso. Acuérdense que el ácido graso pierde la parte polar cuando se une al glicerol. ¿Por qué? Porque se une con la única parte polar que tiene el ácido graso, con el ácido fosfórico. Perdón, con el grupo carboxílico, ¿sí? El grupo carboxílico de un ácido orgánico es la única parte polar que tiene un ácido orgánico. ¿Todos me siguen? El resto es una cadena hidrofóbica de carbonos e hidrógenos. ¿Todos me siguen hasta acá? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Sí? La cadena carbonada, que es hidrofóbica, y acá, ven, esta sería la parte de unión del ácido graso, que es este, al glicerol, que es este. O sea que ya perdió toda polaridad este ácido graso cuando se une. Cuando se une por unión, ¿qué unión era entre un alcohol y un ácido? ¿Cómo se llamaba esa unión? ¿Cómo? Unión éster. Excelente, unión éster. Acuérdense eso, porque esto es una unión de esterificación. Lo van a ver después mucho también en el segundo parcial. Acuérdense eso, lo vamos a tomar en el examen. Es una unión éster de alcohol con ácido. Bien, acá en el carbono 2 tenemos la misma unión éster del ácido, que es la parte amarilla, con el grupo alcohol que está acá en celestito.
Y esta parte vamos a decir que es la cabeza polar porque acá tenemos un ácido fosfórico, ¿sí? Y este ácido fosfórico sí es polar. Y acá tenemos un grupo amino que también es polar. Bien, así que esto va a ser un fosfolípido que decimos que tiene una cabecita polar, que es la del ácido fosfórico, y las dos colas hidrofóbicas, que son los ácidos grasos que tiene unido. ¿Sí? Por eso, la bicapa lipídica van a ver que tienen las cabecitas polares hacia el medio acuoso, que sería hacia el citoplasma y hacia la parte exterior de la célula, y en el medio de esta bicapa lipídica están las colas polares, que son hidrofóbicas. ¿Sí? Bien. Esta sería como la bicapa. Y en esa bicapa lipídica se van a adicionar diferentes estructuras también, como por ejemplo proteínas de membrana y diferentes estructuras también como el colesterol. El colesterol también va a ser parte de las membranas biológicas, dándole fluidez a las membranas. Tiene funciones en el organismo, el colesterol, y muy importantes. Después vamos a hablar del colesterol en exceso y qué puede provocar a nivel de las arterias cuando aumenta el colesterol LDL, que es el llamado colesterol malo. Pero tiene funciones en el organismo humano el colesterol. Bien. Estas son las micelas. Estudien las micelas del teórico porque es muy sencillo. Vamos a pasarlas, ¿sí? Y los glicerofosfolípidos, bueno, acuérdense que la diferencia entre el glicerofosfolípido, como vimos acá atrás, y los esfingolípidos son el alcohol. El glicerol y el esfingol, ¿sí? Bien. Y respecto a los esfingolípidos, esa va a ser la diferencia fundamental, el grupo alcohol, que tiene un alcohol diferente, ¿sí? Esto es un poco más de lo que les venía diciendo antes. Bien, ahora vamos a ver diferentes tipos de glicerofosfolípidos. Estúdienlo también a esto. Fíjense, estos son todos, ven que este es el carbono 1, 2 y 3 del glicerol. Acá se repite carbono 1, 2, 3 del glicerol. Todos tienen glicerol, porque son todos glicerofosfolípidos. Acá en el carbono 1, de la fosfatidilcolina o lecitina, en el carbono 1 tengo un ácido graso. En el carbono 2 tengo otro ácido graso, y en el carbono 3 tengo un ácido fosfórico y un aminoalcohol. ¿Sí? Y así se forma la fosfatidilcolina. Fíjense que el carbono 1 y 2 son todos iguales. Todos tienen un ácido graso en el carbono 1 y en el carbono 2. Todas las 4 estructuras. Lo que cambia es quién se une al ácido fosfórico. ¿Lo están viendo todos? En las 4 figuras son iguales. Todas tienen en el carbono 1 un ácido graso, en el carbono 2 un ácido graso, en el carbono 3 un ácido fosfórico y una estructura diferente que se une a ese ácido fosfórico. ¿Sí? Bien, acá tenemos un inositol que se está uniendo al ácido fosfórico. Acá tenemos un grupo amino que se está uniendo, un aminoalcohol que se está uniendo al ácido fosfórico y forma la cefalina o la fosfatidil-etanolamina, ¿sí? Y acá la fosfatidilserina, que lo que se une es el aminoácido serina, ¿sí? Esto es un aminoácido serina que se une a esta estructura. Entonces, ¿qué tienen que saber? La estructura base de un glicerofosfolípido y qué tipos de fosfolípidos se pueden formar según la estructura que se una a ese glicerol en el carbono 3, perdón, a ese ácido fosfórico en el carbono 3. Y tienen diferentes funciones biológicas. Los esfingolípidos, acuérdense que acá la diferencia fundamental es que en vez de tener glicerol tenemos esfingol. ¿Sí? Yo iría un poquito más rápido acá. Pero hay una estructura importante. Estudienla, háganse cuadritos, lo dije 20 veces ya. Fíjense que el esfingol más el alcohol esfingol unido a un ácido graso, esa unión se llama ceramida. Y la ceramida es como la estructura base. Si a la ceramida se le unen diferentes estructuras, va a ir formando también otros tipos de lípidos, ¿sí? Entonces, ceramida más un ácido graso más colina va a formar esfingomielina. ¿Vamos de vuelta? Esfingol más un ácido graso se llama ceramida. Esta estructura se le une un ácido fosfórico más colina,
y forma una esfingomielina. Todo eso. La esfingomielina tiene mucha importancia porque es un componente muy importante como lípido de las vainas de mielina. Los que están haciendo histología, anatomía, seguramente ya lo han visto o lo estarán por ver, que es una grasa que está en el tejido nervioso, ¿sí? Y lo que hace en el axón de la molécula de la neurona, el axón de la neurona sería la parte más larguita de la neurona, donde se va transmitiendo el impulso nervioso. Hay vainas de mielina que están formadas por esfingomielina, que son grasa, que lo que hace es que no se produzca el impulso nervioso en esa parte grasa y vaya saltando entre vainas de mielina. Entonces el impulso nervioso va más rápido. Lo van a ver después. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cansados? Seguro que sí. Vamos con los lípidos complejos. Esta es la última parte de la clase, ¿sí? Un poquito más de energía y terminamos. Yo me voy a quedar seguramente un ratito para quienes quieran ver algún ejercicio, ¿sí? Y después vamos a hacer otra clase de ejercicio igual. Entonces, los lípidos complejos. Vamos a tener fosfolípidos, glicolípidos y lipoproteínas. Lipoproteínas yo las pondría hasta en un capítulo aparte. Bien. Los fosfolípidos ya los vimos. Ahora vamos a ver glicolípidos. Los glicolípidos tienen algún hidrato de carbono, ¿sí? Vamos a tener una estructura que en general tiene ceramida con algún hidrato de carbono, ¿sí? Ahora lo vemos en particular. Y también, de nuevo, van a tener que hacerse cuadritos y estudiarlo. Características, tienen algún hidrato de carbono, son anfipáticos estos, acuérdense que son anfipáticos, tienen una parte polar y una parte no polar. Es decir, una parte que se mezcla con el agua y una parte que no se mezcla con el agua. Van a estar teniendo funciones dentro de las membranas biológicas y hay 4 que tienen importancia biológica. Son los cerebrócidos, los sulfátidos, los globócidos y los gangliósidos. Bien, también una pregunta de examen de esto va a haber seguro, 1 o 2 seguro. Van a ver que hay tantos temas en el examen que tienen que estudiar todos, porque entre que ponemos una pregunta de más o menos de cada tema, tienen que estudiar todos los temas. No, es difícil aprobar sin estudiar todo. Acuérdense, se aprueba con 30 preguntas de 50. Es bastante exigente. Bien. El segundo parcial es más difícil. Igual estudien, que tampoco que sea tan sencillo si no nos podemos estudiar. Bueno. Deben estar cansados ya, ¿no? Un montón de información y muy teórica. Bueno, los cerebrócidos. Los cerebrócidos van a tener una estructura de ceramida y un monosacárido. No es difícil, ¿eh? La estructura de ceramida, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Esfingol y un ácido graso. Eso es una ceramida. ¿Están acá? Porque escucho tanto silencio que no sé si están. ¿Alguien me dice? Sí. Sí. Gracias. Bien. Ahora, entonces, los sulfátidos van a tener ceramida, un monosacárido y además un ácido sulfúrico. Los globósidos van a tener ceramida y un oligosacárido, que se acuerdan que los oligosacáridos tenían entre 6 y 9 monosacáridos, ¿sí? Y los gangliósidos que tienen ceramida, un oligosacárido y un nana, que ahora vamos a ver qué es eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver los cerebrócidos. ¿Quieren que mirarlo o lo quieren estudiar ustedes? Esto es muy de sentarse a mirarlo, entender cuál es la estructura de la ceramida, ¿sí? De estudiarlo del libro, de hacerse cuadrito, leerlo y estudiarlo. Yo se los puedo dar ahora, pero lo que les dé en este instante, si no se lo ponen a estudiar, se lo van a olvidar mañana. Yo 20 años que doy bioquímica, ya sé que es así, y yo fui estudiante también en algún momento, ya sé que es así. Bien, porque es un poco aburrido, pero bueno, no sé si es aburrido para ustedes. Para mí la estructura me entretiene mucho más verla, ver las moléculas, entender la molécula, que escuchar cómo está formado y leer palabras, ¿no? Me parece mucho más estudiable de esa manera. Entonces, fíjense cómo acá tenemos al esfingol, cómo tenemos a la esfingomielina, la estructura de la esfingomielina acá, que venía de estructuras anteriores. Fíjense que se va como
como aumentando la dificultad en estas estructuras. Perdón, ¿te Entonces, puedo hacer una consulta? sí. ¿Efingosina y efingol son sinónimos? Sí, la efingosina es cuando ya está unida. Ah, ok. Pero sí es lo mismo. Gracias. Bien. Entonces, eso, ¿no? Como que también se pongan a estudiarlo ustedes. A ver, vamos a verlo acá también de nuevo. Acá vamos a tener la efingosina o efingol, que es lo mismo, el ácido graso, eso forma la molécula de ceramida, y acá unido vamos a tener que sería toda esta parte. A ver, todo esto que está acá sería la efingosina más el ácido graso, ¿sí? Y acá tenemos unido un monosacárido. Y al monosacárido acá ven que hay una S, eso es el ácido sulfúrico, que está unido a su vez al monosacárido. ¿Y ese monosacárido cuál es? La galactosa, por eso se llama galactocerebrósido. Están formando parte del ácidos grasos grasas del sistema nervioso central, por eso se llaman cerebrósidos estos lípidos. Y tienen este grupo, este ácido sulfúrico unido a la molécula de galactosa. El resto es ceramida, ¿sí? Bien. Los globósidos van a tener la ceramida más un oligosacárido. Fíjense que acá tenemos una molécula 1, 2, 3 monosacáridos. ¿Sí? Ya esto es un oligosacárido. Este es el alcohol, los dos ácidos grasos, ¿sí? Perdón, el ácido graso. Profe, una pregunta. Sí. ¿La unión del monosacárido a la ceramida es una unión, eso que dice beta-glicosídica? No. La unión del monosacárido al alcohol es una unión éter. Está acá, mira, a ver, acá. Porque acordate que la efingosina o el efingol es un alcohol, ¿sí? Entonces la unión va a ser de un alcohol de este monosacárido que está acá con un alcohol del efingol. Así que la unión es una unión éter, alcohol con alcohol, éter. Gracias. Me cuesta un poco también mostrarlo con... No tenía pensado dar esta clase de esta manera. Es mucho más fácil con el pizarrón que yo borro, voy, vengo. Pero bueno, igual creo que se entiende, ¿no? Acá está la unión, es una unión éter. ¿Por qué? Este es el alcohol. ¿Sí? Este es el alcohol. Esto que está acá sería la ceramida. Todo esto, ¿sí? Todo esto es la ceramida. Y acá, y esto es el oligosacárido. La unión de este monosacárido que está acá, que se une al alcohol, es alcohol con alcohol. ¿Sí? Entonces, por eso es una unión éter. Bien. Ahora sí, gracias. No, de nada. Gracias a ustedes por las preguntas, porque ayudan a la clase haciendo preguntas. Así que gracias a ustedes. Bien. Entonces, acá tenemos la efingosina más un ácido graso que formaba la parte de ceramida, ¿sí? La molécula de ceramida, cuando se une un oligosacárido más ácido oxálico, que es este ácido acetilneuramínico, así se llama el NANA, ¿sí? Es un tipo de ácido. De esta manera se formaría un gangliósido. Nosotros no les vamos a tomar este choclo de molécula en el examen. Está bueno que lo puedan mirar y estudiar porque de esa manera pueden internalizar mejor el conocimiento, ver la química con moléculas, porque si no se lo van a aprender de memoria. Ceramida con un oligosacárido ácido oxálico formó un gangliósido, bien, lo aprendí, pero no tiene como la noción de qué tipo de molécula es. Intenten asociar las dos cosas. Al fin y al cabo nosotros sabemos como docentes que no les tomamos la estructura en el examen y que lo terminan un poco sabiendo de memoria, sí, yo ya lo sé. Pero bueno, es parte de la materia y de las dificultades que tenemos para evaluar en la UBA, ¿no? Que son muchísimos alumnos. Igual, bueno, de todas maneras es bastante compleja la molécula, ¿no? Bien. Pero acuérdense la base de la ceramida. ¿Me estudian, por favor, la ceramida? Una vez que se estudian qué es la ceramida, que es la efingosina más un ácido graso, después son todos adheridos, ¿sí? Son todas sustancias que se adhieren a esa estructura base. El oligosacárido todos lo ven, ¿no? En azul. Ese es el oligosacárido. Y el ácido oxálico es esto que está en rojo.
Bueno, todas estas dos estructuras se unen a la ceramida y ahí se forma el gangliósido. Bien. Y las lipoproteínas vamos a verlas mucho, pero mucho en el segundo examen, en la segunda parte del año. Las lipoproteínas tienen una función muy, pero muy importante en el organismo humano, que es la de transportar lípidos, ¿sí? Transportar lípidos de la dieta, es decir, los que comemos, que son kilomicrones, lo vamos a ver después. Lípidos de la dieta y después también transportar los lípidos que fabrica el hígado, ¿sí? Que se sintetizan en el hígado. Por ejemplo, colesterol. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato que el colesterol lo puede sintetizar el propio organismo humano de los animales? Bien. Como los lípidos son estructuras apolares, no pueden viajar solos en sangre. No pueden viajar solos o estar solos, libres en cualquier estructura o en el citoplasma de la célula o en la sangre, que tenemos medios muy polares, con mucha agua. Entonces, las lipoproteínas lo que van a hacer es transportar los lípidos por la sangre, ¿sí? Transportar los lípidos en sangre, en plasma. Eso es lo que hacen las lipoproteínas. ¿Y por qué se llaman lipoproteínas? Porque tiene una parte proteica, que es un poquito más polar, que atrapa la parte lipídica que va a quedar adentro, ¿sí? Van a ser como bolitas de grasa las lipoproteínas, pero son moléculas de transporte o estructuras de transporte, ¿sí? Bien, son gran... ¿Esa es la albúmina, puede ser? ¿La albúmina? No, la albúmina es una proteína que transporta oxígeno. Ah. Pero no es una lipoproteína. Las lipoproteínas transportan grasas, fundamentalmente triglicéridos y colesterol en sangre. O sea que lo transportan. Por ejemplo, cuando comemos. Ahora vamos a ver algunos. Ah, este cuadrito está muy bueno, también está en el teórico, que serían los lípidos que son hidrofóbicos y los que son anfipáticos. Hidrofílico no hay ningún lípido, ¿sí? Bien, esto estudianlo así. Tenemos diferentes tipos de lipoproteínas. Acá tenemos todas las que existen, ¿sí? Kilomicrón, VLDL, IDL, LDL y HDL. Bien, el kilomicrón se diferencia de estas, de todas las demás, en que se forma en el intestino delgado, el kilomicrón. El kilomicrón va a estar llenito de triglicéridos. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando comemos, el 90% de las grasas que comemos contienen triglicéridos, ¿no? Bueno, una vez que yo comí un triglicérido, ¿no? ¿Qué sé yo? Lo que sea, cualquier alimento que tenga grasa. Entonces, lo como, lo mastico, tenemos enzimas. Para los lípidos que son tan difíciles de digerir, tenemos enzimas en todo el tubo digestivo. Entonces, en todas las porciones. Lo mastico, tenemos lipasa lingual. Lo trago, va al estómago. En el estómago tenemos lipasa gástrica, que también va a empezar ahí a trabajar sobre los lípidos. Cuando pasó del estómago y pasa al intestino delgado, ustedes el tubo digestivo lo conocen, ¿no? Empieza en la boca y termina en el ano. Ese es todo el tubo digestivo, que es larguísimo. Lo van a conocer como el Padre Nuestro, el tubo digestivo. Y vamos a trabajar con el tubo digestivo toda la vida, ¿sí? La especialidad que tengan, la que sea, vamos a trabajar con tubo digestivo. Bueno, de hecho yo trabajo, no importa, otro día les cuento. Entonces, una vez que pasa al intestino delgado, ahí en el intestino delgado se liberan dos cosas: la bilis, desde la vesícula, y el jugo pancreático. El jugo pancreático lo que hace es liberar enzimas para todos los alimentos, ¿sí? Para todos los nutrientes. Ahí vamos a tener una lipasa pancreática, colesterol esterasa, otras enzimas también que van a atacar los lípidos que comimos. Y la bilis lo que va a hacer es formar una micela, atrapar los lípidos, y las enzimas van a meterse todas adentro de esa micela para empezar a desarmar esos lípidos, ¿sí? A romperlos. ¿Para qué los rompemos? Para poder absorberlos en el intestino delgado. Si no, no los podemos absorber. Entonces, una vez que se rompen, los triglicéridos, por ejemplo, que eran el 90% de la grasa que comemos, se rompen en glicerol y ácidos grasos. En el intestino delgado, escuchen esto, las células del intestino delgado se llaman enterocitos. ¿Por qué? No sé quién le puso así. Pero bueno, se llaman enterocitos. Las células del intestino delgado se llaman enterocitos. Tenemos diferentes porciones de intestino delgado: duodeno, yeyuno, ilion. Bueno, después tenemos el colon, que sería el intestino grueso, que es donde se forma la materia fecal.
Pero bueno, ¿dónde se absorben los nutrientes que consumimos? En el intestino delgado, ¿sí? Eso lo tienen todos clarísimo, es re importante. Bien, entonces, no se puede absorber el triglicérido entero, no entra, no pasa no se puede absorber por las vellosidades intestinales en el enterocito o en las células entéricas. Entonces, las enzimas, como les dije antes, los tienen que romper. Es re loco, yo siempre digo, ¿no? Que el organismo hace todo ese trabajo en romper los lípidos y cuando los absorbe los vuelve a formar. Cuando yo aprendí eso, yo no podía creer. Que hace todo ese trabajo para romper los lípidos, que encima del jugo pancreático, que la bilis, que esto, y después los vuelve a reformar. Así que una vez que se absorbieron los triglicéridos, se genera la resíntesis lipídica. ¿Qué es la resíntesis lipídica? Volver a formar todo eso que rompimos, volver a formarlo. Entonces, ahí se forma de vuelta el triglicérido. Se había absorbido como... Tiene dos formas de absorberse los triglicéridos. Como 2-monoacilglicerol, o como glicerol y ácidos grasos libres. ¿Voy de vuelta? ¿Lo anotaron? Porque para lo que viene lo tienen que saber. De nuevo, por favor. ¿De vuelta? Bueno. En el intestino delgado, que es donde se absorben los nutrientes que consumimos con la dieta, lo que no se absorbe va a materia fecal, ¿sí? Como la fibra, por ejemplo. Bien. Los triglicéridos se absorben, en su mayoría. ¿Se puede absorber el triglicérido como molécula entera? No. Tiene que desarmarse un poco. Entonces, el triglicérido se puede desarmar en glicerol por un lado y 3 ácidos grasos libres por el otro, y absorberse así, por un lado el glicerol y por otro lado los ácidos grasos libres, o también puede llegar a absorberse como un monoacilglicerol. Y en general es el carbono 2 monoacilglicerol. ¿Sí? De esas dos maneras se puede absorber en el intestino delgado. Una vez que se absorbió en el intestino delgado se forma el kilomicrón. Y ahí se resintetizan los triglicéridos. El kilomicrón va a ser una de las primeras lipoproteínas que va a transportar los lípidos que recién comimos. Colesterol, que es un 10% o menos, fosfolípidos, colesterol, triglicéridos, que son y algunas vitaminas liposolubles también, ¿sí? Entonces, que van unidas a todo lo que hayamos comido, ¿no? Entonces, ahí el kilomicrón atrapa todas estas grasas y se las lleva a la sangre, ¿sí? Va por un vasito quilífero con fluente yugulo-subclavio, ¿sí? Hace todo un caminito por la linfa hasta llegar a la circulación sistémica, a las arterias, ¿sí? Y ahí se empieza esta bolita de grasa, que es el kilomicrón, que transporta un 90% de triglicéridos que recién comimos, los empieza a repartir por las células. Ahí es donde se resintetizan, dijiste. En el enterocito, en la célula, en el intestino delgado, en la célula del intestino delgado, ni bien se absorbieron los lípidos, ahí se genera la resíntesis lipídica. Donde se genera la resíntesis lipídica en el intestino delgado, en la célula del intestino delgado, ni bien se absorbió y se forma ahí el kilomicrón. Okay. ¿Sí? Se absorbe, va a la sangre y esos lípidos van adentro del kilomicrón y empiezan a viajar por la sangre. Y lo va repartiendo como alimento a todas las células, el kilomicrón. ¿Sí? Sí, ¿Clarísimo acá? Sí, gracias. Algunas células no consumen grasas, como por ejemplo el cerebro. El cerebro no consume grasa, consume azúcar. ¿Sí? Glucosa, no cualquier azúcar, glucosa. Y cuerpos cetónicos con una previa adaptación, ¿no? Le cuesta un poquito igual. Siempre elige. Bien, entonces, el kilomicrón transportaba lípidos que recién comimos. Fundamentalmente triglicéridos y lo reparte por todas las células del cuerpo. Bien, lo vamos a ver mucho en la segunda parte del año. ¿Qué es? El kilomicrón es una lipoproteína. Tiene una parte proteica y lípido adentro, ¿sí? Las VLDL, IDL, LDL y HDL son fabricadas o sintetizadas en el hígado y van teniendo diferentes densidades. Cuanto más grasa tiene, menos denso es. Porque acuérdense que las proteínas pesan más que las grasas. ¿Sí? Las proteínas pesan más que las grasas. Así que a mayor densidad, menor cantidad de lípido. Y a menor densidad, mayor cantidad de lípido.
Fíjense que la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, tiene mucha cantidad de colesterol, está llena de grasa, ¿sí? Y el HDL es el llamado colesterol bueno, que lo vamos a aprender después, pero es una lipoproteína que hace un intercambio. Si saca colesterol, le da algunas apoproteínas que son como receptores de membrana, ya lo vamos a ver después. Pero quédense con esa idea de que tenemos diferentes lipoproteínas, el kilomicrón que transporta lípidos exógenos de la dieta que recién comimos, y el resto son lipoproteínas que se sintetizan en el organismo humano. ¿Dónde? En el hígado. ¿Y para qué sirven? Para lo mismo, para transportar grasa, fundamentalmente colesterol. Y el HDL es una muy benéfica, que es amiga de todas las lipoproteínas, que después lo vamos a ver. Hoy no es tan importante para hoy, pero ya lo vamos a ver en detalle. Bien, nos queda poquito. Terpenos. Los terpenos son también otros lípidos más complejos, ¿sí? Van a ser los terpenos sustancias, estos son totalmente hidrofóbicos, que derivan del isopreno, o sea que la estructura base va a ser el isopreno, que es esta molécula de acá que vemos acá, ¿sí? Entonces, dos o más isoprenos van a generar moléculas de terpenos, ¿sí? Dos o más moléculas de isopreno forman terpenos. Y dentro de los terpenos tenemos algunas vitaminas importantes como la vitamina E, la vitamina K, la vitamina A y la coenzima Q. Bien, acuérdense, acá tenemos la vitamina E, K y A, que son derivados de terpenos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál deriva del colesterol, que es la vitamina D y algunas otras sustancias, ¿sí? Vamos a ver los esteroles, nuestra molécula casi preferida de toda esta clase, la molécula de colesterol. Esta es la molécula de colesterol, ¿la tienen que saber? Por supuesto que sí. ¿El colesterol cómo se llama? Se llama ciclopentanoperidrofenantreno, ciclopentanoperidrofenantreno. ¿Se lo acuerdan? De memoria para toda la vida, ¿sí? Esta estructura, fíjense que tiene 4 anillos. No les miento cuando les digo sí, se lo tienen que saber, ¿sí? Bien. Tiene 4 anillos. Acuérdense, bueno, estructuralmente lo más importante lo van a tener en el teórico, escúchenlo. Y tiene como derivados diferentes tipos de sustancias muy importantes el colesterol y con diferentes funciones biológicas de importancia también. Entonces, el colesterol tiene síntesis endógena. Nuestro propio organismo puede sintetizar colesterol. Se sintetiza en saciedad, ya lo vamos a ver para la segunda parte del año. Vamos a ver toda la síntesis del colesterol. La degradación no tanto, porque no tiene tanta importancia, pero sí la síntesis. Bien, entonces, del colesterol van a derivar diferentes sustancias como la vitamina D, las hormonas sexuales que ya mencionamos antes, las hormonas adrenocorticales, también lo van a ver en fisiología esto, y los ácidos biliares también derivan del colesterol. Bien. Esto ya lo vimos al principio de la clase, ¿no? Que hablábamos que el colesterol es de origen animal. Hay algunos organismos humanos que sintetizan más colesterol del que necesitaríamos, ¿sí? Y de hecho hay algunas hipercolesterolemias familiares, que son enfermedades genéticas, que tienen sus, bueno, hay que controlarlas, y en general a estos pacientes con el colesterol alto, sea por una hipercolesterolemia o porque ya lo tienen muy alto, se le dan unos medicamentos que son muy conocidos. ¿Alguien sabe cómo se llaman el medicamento o la clase de medicamentos que se dan para bajar el colesterol? ¿Las estatinas no son? Muy bien, las estatinas. Hay diferentes tipos de estatinas. ¿Alguien conoce alguna? ¿Roxastatina puede ser? Rosuvastatina es una de las más conocidas. ¿Alguien conoce otra? Atorvastatina. Esas dos son las más conocidas, la atorvastatina y la rosuvastatina, que lo que hacen es inhibir a la enzima hidroximetilglutaricoa carboxilasa, reductasa, lo vamos a ver para el segundo parcial, para este no se lo tienen que saber, pero inhibe la síntesis del colesterol, inhibiendo esa enzima directamente. Así que esas estatinas, esos medicamentos, inhiben directamente la enzima que estimula la síntesis endógenas de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Interna de nosotros, inhibe la síntesis de colesterol. Entonces esa persona, por supuesto que vamos a dar una dieta baja en grasas.
o por lo menos, siempre 0 grasas no, porque tenemos que consumir ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles que son importantes para la dieta. Así que 0 grasas nunca, nunca. Son importantes las grasas, por supuesto, pero vamos a controlar la ingesta de estas grasas de origen animal, o por lo menos que las controle, ¿sí? Y todas estas comidas que van a estar en exceso de colesterol también. Entonces, vamos a darle una dieta controlada en grasas, no hipograsas, controlada en grasas, vamos a decir. Aceites sí, no hay problema, los aceites no tienen colesterol, pero pueden inducir un aumento de colesterol. Después lo vamos a ver para la segunda parte del año. Pueden inducir un aumento si uno no respeta bien la dieta, ¿sí? Bien, ya lo vamos a ver después, es un poco difícil para explicar hoy, pero esta persona, bueno, va a inducir directamente la disminución de de colesterol endógeno. Bien, estas son algunas características de la molécula de colesterol. Deriva del ciclopentanoperidrofenantreno, que es la molécula, esto que vemos acá, esta molécula con 4 anillos, es el ciclopentanoperidrofenantreno, ¿sí? Y la estructura del colesterol, propiamente dicha, tiene todo esto que vemos acá, ¿sí? Va a ser un ciclopentanoperidrofenantreno y tiene un oxidrilo en carbono 3. Eso es re importante. Hago un paréntesis acá. ¿Están cansados? Cansadas, seguro. Pero esto es importante. En el carbono 3 de toda esta estructura de anillo, a ver si tengo otro acá. Acá. Esta es la molécula de colesterol. Este es el carbono 1, 2, 3. En el carbono 3 tengo un alcohol, que es la única parte polar del alcohol. Esto es re importante, entra para el primer parcial, entra para el segundo parcial y para el final también, ¿sí? Entonces, la estructura del colesterol tiene una sola pequeñita parte polar que está en el carbono 3, que tiene una molécula de alcohol. Punto. ¿Qué pasa? Ese es el colesterol libre, el que llamamos colesterol libre, que es anfipático. Bien. El colesterol esterificado es el que tenemos acá a la derecha. Fíjense que acá en el carbono 1, en el carbono 3, donde acá había un alcohol, acá tenemos un ácido graso. ¿Sí? Y decimos que es colesterol esterificado. ¿Por qué se les ocurre que se le llama colesterol esterificado? Por la unión éster. Claro, hay una unión éster, pero ¿por qué? ¿Por qué una unión éster? Porque se une al ácido graso. ¿Cómo? Se une al carboxilo del ácido graso. Exactamente. A ese grupo alcohol que vemos ahí se unió un ácido graso. Entonces acuérdense que un ácido, cuando se une con un alcohol, forma una unión éster. Un alcohol con un ácido, unión éster. Entonces por eso decimos que se esterificó. Y es esa unión que vemos acá. Y esta molécula de colesterol esterificado, ¿qué les parece? Es polar, apolar, anfipático. Polar no es. ¿Qué es? ¿Anfipático o no polar? No polar. Es totalmente no polar. La única parte polar que tenía era el grupo alcohol del colesterol libre que está a la izquierda. Cuando le ponemos un ácido graso y lo esterificamos, ya pierde toda característica de polaridad, ¿sí? Bien. Después, tiene un doble enlace entre el carbono 5 y el 6, tiene una cadena carbonada del carbono 17, y eso es como, bueno, estructuralmente lo más importante, ¿sí? Bien, y después todo lo que sea formación de placa de ateroma, aterosclerosis, lo vamos a ver para la segunda parte del año. Es muy, muy interesante, muy lindo entender todo eso, ¿no? También después les voy a explicar cómo un paciente se infarta, por ejemplo, cómo se tapa una arteria del corazón, cómo tenemos una ACV, cuando se nos tapa una arteria del cuello para arriba, y les vamos a explicar cómo se tapa una arteria. Con un coágulo podría ser, o con una placa de ateroma. Ya lo vamos a ver después, que es algo interesantísimo. Bueno, acá lo decía, ¿no? Teníamos la molécula anfipática y la hidrofóbica. Vamos terminando ya. Hormonas esteroideas. ¿Ven que tienen esos 4 anillitos? Todas estas moléculas, la testosterona, el cortisol, la aldosterona, el estrógeno o B-estradiol, que es lo mismo,
todas son derivados del colesterol, todas estas hormonas que vemos acá. Estas diferentes hormonas tienen diferentes funciones. El cortisol, por ejemplo, que es el que vemos arriba a la izquierda, es la molécula del estrés que llamamos, ¿sí? La testosterona es la que tenemos arriba a la derecha, es la molécula, bueno, fundamentalmente la tiene un poquito más alta el hombre que la mujer, ¿sí? La aldosterona, que regula la presión, ¿sí? La presión la regula esa hormona, la aldosterona, también tiene que ver con el agua, después la vamos a ver a eso. Y en fisiología más lo van a ver. Y el estradiol, que es una hormona sexual femenina, ¿sí? Que después de la menopausia empieza a bajar bastante. Y también regula la grasa corporal en la mujer. Por eso cuando perdemos estrógenos, también cambia la masa grasa en la mujer. Así que hay atención con estas pérdidas de hormonas que son muy protectoras para la mujer. Bien, los fitoesteroles son estructuras muy parecidas al colesterol, pero son de origen vegetal. Y tenemos estos tipos de fitoesteroles. Esta PowerPoint no es mía, le hace la promoción al Vidacol, que es de la Serenísima, bien. No tengo conflictos de interés para estas clases, pero yo no lo puse. Hay algunas de estas bebidas que tienen fitoesteroles. En algún momento se lo daba también para los síntomas de la menopausia, como son muy parecidos a la molécula de estrógeno, como que similaba. Ahora la verdad es que no sé si está en uso o no. Bien, los eicosanoides son derivados de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, van a funcionar también como hormonas locales, pero no son producidas por glándulas. Estas que veamos acá, todas estas que vemos acá son producidas por glándulas, ¿sí? El cortisol por la glándula suprarrenal, igual que la aldosterona, y la testosterona y el estrógeno, la testosterona en el testículo fundamentalmente, y el estrógeno en ovarios, ¿no? Son todas glándulas. En este caso de los eicosanoides, no. Entonces, tenemos algunos derivados de eicosanoides que serían las prostaglandinas, que lo vamos a ver después, también en fisiología, leucotrienos y tromboxanos. Bien, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Las prostaglandinas lo van a entender mucho, pero mucho mejor en fisiología cuando vean toda la agregación plaquetaria. Los que están haciendo fisio seguramente ya lo vieron o lo estarán viendo. Las prostaciclinas, que van a tener funciones como anticoagulantes en el endotelio vascular, los tromboxanos, que también van a estar actuando como factores en la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria tiene que ver cuando nos lastimamos y cómo se forma esa cascarita, ¿sí? Que es como una defensa del organismo. Lo van a ver en fisiología, nosotros acá no lo damos tanto. Y los leucotrienos, que vamos a tenerlos como factores de la inflamación, leucocitos, son diferentes sustancias, ¿sí? Bien, los lípidos de membrana, vamos a tener una clase de membranas después. Yo no me acuerdo si entra para el primer parcial o para el segundo, membranas. Pero bueno, vamos a tener una clase de esto. Yo esto lo voy a pasar ya, y ya creo que vamos terminando la clase. Pero sí quería detenerme en el colesterol, que lo tenemos por acá, que el colesterol libre que está en las membranas, acuérdense que es el libre, que no es el esterificado. El esterificado es el que está en las lipoproteínas. Pero las membranas biológicas tienen colesterol libre, el que era polar, el que tenía el alcohol libre, el carbono 3. ¿Sí? Apréndanselo para este parcial y para el que viene también. Tiene una función de dar fluidez a las membranas, les da fluidez, ¿sí? Movimiento a las membranas biológicas, a la bicapa lipídica. Y después tenemos diferentes estructuras, como las proteínas canal, por ejemplo, glucoproteínas o receptores. Las glucoproteínas pueden ser también receptores de membrana, que son como receptores, como si fueran faros de diferentes sustancias. Acá estoy, le dicen. Por ejemplo, un receptor de insulina, ¿no? En las células que son insulinodependientes. Tienen receptores de insulina, que son glucoproteínas, que son tirosinquinasas, ya lo vamos a ver después, que le avisan que están en las células y le avisan a la insulina: hola, acá estoy, soy una célula que depende de vos. Entonces la insulina dice: acá está, se une receptor con insulina y puede hacer de la suya la insulina en la célula, ¿no?
Bueno, vamos a ver todo esto en otras clases. Yo Profe. ya con esta parte, porque toda la parte de lípidos en la dieta no la vamos a ver. Sí. El colesterol esterificado, ¿dónde se encontraba? El esterificado, para que el Sí. colesterol se esterifique, a ver, en el organismo se forma colesterol libre, ¿sí? Para el colesterol, o sea, la síntesis es de colesterol libre, el purito, digamos, la primera molécula. Para que se esterifique tiene que unirse el colesterol a un ácido graso, ¿sí? Y ese ácido graso se da, en general, se produce su unión colesterol con ácido graso en las lipoproteínas. Ok, gracias. Lo vamos a ver con mayor detalle para el segundo parcial. ¿Sí? Gracias. No, al contrario. Bueno, repasamos de tiempo. Yo no estaba mirando la hora. Bueno, a ver, me quedo un ratito por si alguien quiere hacer preguntas. Están todos liberados, desde las 9 igual ya estaban todos liberados. Están todos liberados si quieren seguir con sus vidas de jueves a la noche. Pero me quedo un ratito para que hagan preguntas o para lo que necesiten, ¿sí? ¿De esta clase o de otras? O de lo que quieran. Profe, una pregunta. Un día glicerol con los ácidos grasos unidos al carbono 1 y 3, ¿puede pasar? No te escuché bien. Un día glicerol, pero con los ácidos grasos unidos al carbono 1 y al 3. ¿Cómo se nombra? 1,3-diacilglicerol. Que no es muy común eso. En general, podemos encontrar más 2-monoacilglicerol o 1,2-diacilglicerol. Es lo que más hay en la naturaleza. Podemos tener este que vos nombrás. Lo vamos a ver mejor cuando veamos metabolismo de lípidos, a toda esa parte. Hasta acá, con que ustedes sepan para este parcial, sepan la estructura de los lípidos, con eso les alcanza. ¿Sí? Pero sí que sepan que es un monoacilglicerol, diacilglicerol y triglicérido o triacilglicerol, esos tres, sépánselos bien, dibújenlos, a veces dibujar y escribir sirve también para internalizar todo esto. ¿Profe? Sí. Las propiedades de los lípidos de oxigenación e hidrogenación, ¿son de importancia? Porque teórico la medio que las pasaban por alto. Sí, tiene importancia, por supuesto. Respecto a la oxidación, no lo mencioné mucho, igual se van a dar en otras, tiene importancia, pero se van a dar en otras materias. Por ejemplo, la oxidación de lípidos es la peroxidación lipídica, es cuando el aceite se pone rancio, ¿nunca vieron aceite rancio? Por eso los aceites es mejor guardarlos en lugares oscuros. ¿Vieron que el aceite de oliva en general viene en packaging o envases oscuritos? Es por eso, para que no se oxide, y más con lo caro que es el aceite de oliva, ¿no? Que es muy bueno, pero además es caro. Entonces, siempre mejor que el envase sea oscuro, y si no, que esté guardado en un lugar que no le dé la luz, porque la luz también hace que se oxide más rápido, y lo mismo el oxígeno que entra al envase. Así que más de 6 meses un aceite no, ya hay que tirarlo. Sufre oxidaciones. Y de respecto a la hidrogenación, lo van a ver en bromatología también. Profe, ¿los suplementos de omega 3 tienen que tener los envases oscuros o no? Y sí, pero en general como vienen en un paquetito, yo acá tengo unas, no me acuerdo, creo que tengo unas chia caps. Como viene el paquete cerrado, con que esté cerrado en el paquete y no le dé la luz, no hay problema. Pero sí, en general vienen cápsulas. Y no hace falta que tenga mucho de EPA y DHA, ¿no? Depende para qué lo quieras suplementar. Para bebés, sí, diría que sí. Y de hecho, bueno, la leche materna ya la tiene, ¿no? Pero cuando tenemos fórmulas infantiles para bebés que no pueden ser amamantados, por ejemplo, por diferentes patologías, o que la mamá decidió no amamantar, también puede ser, o que se les fue la leche. En esos casos, si damos leche de fórmula, sí, damos mucho hincapié. De hecho, bueno, donde yo trabajo también se estudia mucho esto, en hacer una leche de fórmula lo más parecida a la leche materna. ¿Sí? Nunca va a ser igual y siempre fomentamos la lactancia materna. Pero en ese bebé sí, el DHA y el EPA sí.
son fundamentales para la formación del cerebro de ese bebé. Pero para el adulto no tiene tanta importancia porque ya está, si ya está sanito, ya creció bien ese cerebro, no tiene tanta importancia. Pero sí, igual son importantes. Más que nada, omega 3, omega 6, que son los dos, perdón, el linoleico y el linolénico, que son los esenciales. O sea, para una persona adulta sería bueno derivado de la chía, ¿no? O de algún... Y sería bueno que sí, que todos los adultos consumamos pescados. Todos los pescados no tienen omega 3.